Serie número 4. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 3. Amados hermanos y amadas hermanas, continuando con nuestra comunión, podemos ver en Ezequiel capítulo 2, versículos 8 y 9, lo siguiente. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Ahora, Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3, me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. El Señor estaba preparando a Ezequiel para llevar la palabra de Él a otras personas y otras naciones. Y Él estaba hablando para que Él no fuese como la casa de Israel, que era una casa rebelde. Y pidió para que Él comiese el rollo que el Señor le estaba ofreciendo a Él. Él dice: come este rollo y ve y habla para la casa de Israel. Eso muestra que es posible hacer que la palabra de Dios sea constituida en nuestro ser cuando nosotros comemos de su palabra. Él dice: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. El Señor quiere que nuestro interior quede lleno de su palabra, mas eso solo será posible si nosotros comemos la palabra del Señor. Y aquí dice: y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Ahora, vamos a ver Apocalipsis capítulo 10, versículo 9. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Podemos ver que en aquella porción en Jeremías que vimos en los mensajes anteriores, y en esta porción de Ezequiel, y en esta porción de Apocalipsis, el Señor nos ordena para comer de su palabra, comer el libro, y nos muestra que ese libro, esa palabra, en nuestra boca es dulce como la miel. Eso quiere decir que cuando nosotros contactamos la palabra de Dios, masticamos la palabra de Dios, saboreamos la palabra de Dios, nosotros sentimos un placer, algo dulce, nosotros tenemos disfrute. Más en Apocalipsis 10:9 nos dice algo más. Él dice: ciertamente te amargará el vientre. Eso quiere decir, cuando nosotros disfrutamos de la palabra de Dios, esa palabra penetra en nosotros. Y esa palabra que penetra en nosotros
comienza a operar, comienza a trabajar en nuestro interior, produciendo una que Él dice que ese librito será amargo a nuestro vientre, mas en nuestra boca sería dulce. Esto es algo muy importante. Él, en este caso Juan, no solamente recibió, mas Él comió, tomó para dentro de sí. Y ahí podemos ver que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, comienza a operar en nuestro interior. En Hebreos 4, del versículo 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa porción de Hebreos nos muestra que cuando comemos de esa palabra se torna una palabra viva, y esa palabra es viva y eficaz. Ella corta y ella penetra. Eso quiere decir, cuando tomamos la palabra de una manera viva, ella penetra. Y Él dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Aquí define para nosotros que necesitamos que la palabra penetre hasta partir el alma y el espíritu. No es permitir que la palabra penetre solamente un poco, más hasta el punto de dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, hasta el punto de saber discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso muestra que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios entra y opera y abre nuestro ser como una cirugía, de tal forma que nuestro interior queda expuesto. Por eso es que aquí dice que no hay criatura que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso quiere decir que cuando tomo la palabra, y tomo la palabra de verdad para mí, porque yo creo en esa palabra. Esa palabra es viva y eficaz, corta y penetra, y expone mi interior delante de Dios. Ahí yo veo mi real condición y yo puedo decir a Dios, Dios, haga una cirugía en mí. Saque lo que es inadecuado. Tire, Señor Jesús, todo lo que no te agrada. Yo sé que algún día yo tendré que prestar cuentas delante de ti. Entonces, por medio de su palabra, Señor, opere en mí. Usted sabe, cuando la palabra de Dios opera, por un lado, hay un sufrimiento, mas por otro lado, hay un gozo. Porque conforme a Jeremías, a 15:16, que dice, es gozo y alegría a mi corazón. Son mi satisfacción y júbilo. Porque cuando la palabra opera, Dios queda feliz. Y cuando Dios queda feliz, nosotros también quedamos felices. Y nosotros podemos ver entonces cómo es importante nosotros comer de la palabra de Dios. Inicialmente, la palabra de Dios
es como leche. Primera de Corintios 3, del 1 al 2, dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Podemos ver que en el inicio de nuestras vidas cristianas, el Señor nos da leche. Y nosotros debemos anhelar esa leche. Mire, en 1 de Pedro 2, versículo 2 al 3, dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Sabemos cuando un bebé está con hambre, quiere beber leche, desea y ardientemente. Y nosotros también necesitamos desear ardientemente, como un niño recién nacido, la genuina leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya. La palabra de Dios nos hace crecer. Y después dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Sí, cuando nosotros disfrutamos la palabra de Dios, nosotros crecemos. Y ese crecimiento es para salvación. Y tenemos la experiencia de que el Señor es bueno. Eso nos da alegría. Vea, qué cosa tremenda, amados hermanos y hermanas. Podemos comer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no se quede fuera de nosotros, mas sí dentro de nosotros. Y ahí nosotros vamos a experimentar cosas maravillosas. Que el Señor nos bendiga.